o sea, su alimentación. Grabando un ratito, empezamos. Adelante, Carlitos. Empezamos nuevamente con esta conferencia de la problemática del transporte. Adelante. Ya, bien, entonces presento mi plan de conferencia. Vamos a definir primero lo que es el transporte, los tipos de transporte que existen, una breve historia del transporte automotriz, que es el fundamental en nuestra patria, particularidades del transporte en Lima y en provincias. Bien, el transporte, señores, es una actividad que realiza el ser humano, ¿no? Y consiste en trasladar personas y o carga entre un punto de partida y un punto de llegada, en el menor tiempo posible. Bueno, cuando éramos niños con César, el viaje de Talavera a Lima duraba 4 días a veces. Veníamos trayendo vacas de la provincia de Los Celajes al Camal de Hierbateros y había que parar también para alimentar al ganado. De alguna forma hemos mejorado porque ahora se puede viajar en 14 horas en una carretera ya asfaltada, ¿no? Eso está bien. Pero obviamente hay muchas provincias de Apurímac que no tienen carreteras asfaltadas, sino afirmadas, ¿no? Hablaremos algo sobre el particular. Bien, entonces es importante el tiempo de llegada. Yo hice unos viajes hace muchos años en el primer gobierno de Alan García, cuando la Panamericana estaba arenada, o sea, usted salía a Lurín y ya no había carretera panamericana. De Arequipa a Juliaca hicimos 36 horas, un viaje penoso, tuve que llevar unos camiones hasta el Alto de Bolivia. Ese viaje ahora se puede hacer ahora en 6 horas. O sea, qué importante es el pavimento, ¿no? Se puede afirmar con mucha claridad de que la calidad de vida de una sociedad está en función también de la cantidad de carreteras asfaltadas que tiene, ¿ya? Los países desarrollados tienen pues, un coeficiente muy alto de esa relación entre kilómetros de carreteras asfaltadas entre la población promedio. Bueno, en cuanto a la clasificación, por ejemplo, tenemos transporte terrestre sobre rieles, que es el tren, el tranvía en las ciudades, terrestre sobre ruedas, buses, camiones, autos, aéreo, ¿no? El fluvial en la selva es fundamental, el marítimo para poder exportar eh, lo que cosechamos, ¿no? Los espárragos, qué sé yo, las paltas, a la China, a Japón, Europa. También hay transporte por tubería, por ejemplo, el mineral de antamina se lleva a Huarmey por un tubo. Bien, en lo que respecta a Lima, hay aspectos que merecen ser mencionados, ¿no? Mucha gente o no conoce nuestra historia o de repente nunca le ha dado la importancia que esta merece. Y yo he señalado que una de las principales cosas que debemos saber es que en Lima existió un excelente sistema de tranvías, que es un medio de transporte seguro, es un medio de transporte ecológico, no bota nada de contaminantes porque es eléctrico. Sin embargo, apareció algún genio por ahí o alguna autoridad incompetente o malintencionada, ¿no? Corrupta, quién sabe, que decidió sacar las rieles. 100 kilómetros de rieles de la ciudad de Lima fueron removidos en el año 1965, no hace mucho. Y por supuesto que todo ese valioso material, ese acero de buena calidad, se lo llevó Japón como chatarra. O sea, nos dio centavos por ese valioso material. Y, y en lugar de los tranvías, en el gobierno de Fujimori se cometió, yo diría, la barbaridad más grande histórica de traer basura automotriz. Unidades que estaban botadas en el Japón, en Corea, en Estados Unidos, en Europa, fueron traídas en ese gobierno al Perú con el pretexto de que no teníamos unidades. Qué gran pretexto para hacerle un daño que hasta ahora estamos sufriendo. Esas unidades
botan un humo que es dañino para el ser humano. Y por añadidura, hemos tenido la mala suerte de que nuestra refinería producía en ese tiempo un petróleo altamente tóxico, ¿no? Nosotros le decimos de 5.000 partes por millón de azufre. El azufre es una sustancia que está relacionada con el infierno, ¿no? Y es así, porque produce ácido sulfúrico. Entonces, el humo que botaban las unidades, sobre todo los micros, ¿no? Se va pues a la atmósfera, los vientos lo llevan por Huancayo, por allá por Huánuco, llueve, y la lluvia es ácida. En vez de llover agüita, llueve ácido, que es producido en la ciudad de Lima por los microbuses. Luego, otro fenómeno que es digno de hablar es el tema del motocar. El motocar es una unidad que se construye en base de una moto, se corta la moto y se agrega un par de asientos atrás para llevar pasajeros, ¿ya? Y muchas provincias del Perú están invadidas de motocar, sobre todo en la selva he visto, en Iquitos, por ejemplo, es casi exclusivo el uso de motocars, ¿no? En todas las provincias, Andahuayla no se queda. Pero ¿cuál es el problema de estos vehículos? Que también son altamente contaminantes, ¿no? Los talleres que arreglan los motorcitos de estos vehículos, los que cambian el aceite, tiran el aceite al río Chumbao, en Andahuaylas. Y una gota de aceite del motocar malogra 30 litros de agua del río Chumbao. 30 litros. El daño es increíble, ¿no? Ahora, naturalmente el hecho de haber congestionado la ciudad de Lima, pues que tiene ya casi 10 millones de habitantes, según algunos cálculos, con ese tipo de unidades chatarra, ¿no? O sea, microbuses pequeños que llegaron de Corea, de Japón, incluso vinieron con el timón a la derecha y los cambiaron a la izquierda, ¿no? Se incrementó la cantidad de accidentes de tránsito porque se rompían las direcciones. Y la congestión que vivimos pues en Lima ya es insoportable, ¿no? Desesperadamente tratan de poner algunas soluciones como el pico y placa. Bueno, ahora está un poco holgado Lima. Y a propósito del tema que trató el ponente anterior del COVID, yo honestamente de alguna manera agradezco que haya sucedido bueno, no por el hecho de la producción de muerte que es lamentable, ¿no? Sino porque se limpió el aire de Lima. Nunca yo, desde que tengo uso de razón de vivir en Lima, he visto un cielo tan azul como en la época de la cuarentena, ¿no? Las plantas de mi parque, por ejemplo, estaban excelentes. Aparecieron un montón de pajaritos que nunca yo había visto. En el mar, delfines. No sería extraño que en el río en el río Rímac hasta haya aparecido algunos camarones, caracho. O sea, es bueno que la gente se meta en su casa y no contamine, no malogre su ciudad. Nosotros somos expertos malogrando. Ojo que tenemos un parque automotor relativamente pequeño si lo comparamos con la China, con Japón, Europa, Estados Unidos, pero las unidades que usamos son las más contaminantes del planeta. ¿Ya? La polución que generan es terrible. Miren ustedes cómo era Lima, señores, 1936. Ese tranvía es cierto, era una carrocería de madera, pero los tranvías modernos se pueden cambiar con unidades más esbeltas, más modernas. Puede jalar hasta 3 vagones cada tranvía. O sea, ir 4 vagones enseriados. Es como un trencito. Es un excelente tipo de transporte, ¿no? Habría que revisar en la historia y encontrar el culpable de esta aberración tecnológica que se ha cometido en nuestra ciudad. ¿Cómo es posible que hayan removido 100 kilómetros de rieles de tranvía en lugar de incrementar a 200, 300? ¿No? O sea que imagínense que un tranvía que jala 3 vagones puede reemplazar pues a 40, 50 microbuses, señores.
40, 50 microbuses altamente contaminantes. Y el tranvía no contamina nada, ¿no? Porque usa electricidad para su movimiento. Y además los tranvías van pues uno detrás de otro, no se están pasando a la loca como hacen los choferes de los micros que son pareciera unos salvajes, ¿no? Que quieren... Bueno, eso tiene su explicación, la lucha por el centavo que le llaman algunos economistas, pero a eso nos han llevado, ¿no? En lugar de fortalecer. Lo mejor que hemos podido hacer en los últimos años ha sido el COSAC número 1, ¿no? O sea, la ruta exclusiva de buses articulados que llevan hasta 160 pasajeros. Además, no sé si usted se ha percatado, pero el pasajero entra al bus caminando, no tiene que trepar escalinata, ¿no? Los buses, la mayoría de buses que hay en Lima están hechos en chasis de camión. Entonces la gente tiene que trepar 3, 4, 5 escalones. Los ancianos, ¿no? A la justa suben, o la gente con discapacidad, porque son unidades totalmente mal diseñadas. Yo he estado en otros países donde los buses urbanos tienen un escalón o dos máximo. Son de plataforma baja. En base al COVID, el IPRC y los PES. Entonces, yo creo que tú podías ayudarme con los PES. Podrían apagar su micrófono, por favor, algunos. Micros, amigos. Ya, Gracias. seguimos entonces. Seguimos, por favor. Sí, les decía pues que lo mejor que hemos podido hacer es el COSAC número 1, ¿no? Modestia aparte, este servidor fue el que decidió el tipo de buses a usar, o sea, el articulado. Incluso con el tiempo se podría poner biarticulados ahí, o sea, con dos vagoncitos, un bus que jala dos carrocerías, ¿no? Que están como una oruguita. En Sao Paulo se usa hace mucho tiempo el biarticulado, que llevan hasta 200 pasajeros. Entonces, y esos buses del COSAC funcionan con gas natural, que es menos contaminante que el petróleo diésel, naturalmente. Miren, otra vista de Lima. Esta es Lima, señores, no es una ciudad europea, es Lima. Claro, repito, ¿no? En ese entonces el tranvía era de madera, pero ahora podría ser de fibra, ¿no? Con motores más modernos, más económicos y que jalan, como les digo, 3, 4 vagones. Entonces sería un transporte ordenado, seguro, sin necesidad de que se estén pasando los micros en una forma tan peligrosa, ¿no? Ahí tienen ustedes las características de este tranvía, mira, que teníamos. 100 kilómetros a nivel urbano, ¿no? O sea, estaba garantizado el viaje a Chorrillos, al Callao, Magdalena, y habían regular cantidad de tranvías, ¿no? 250 para la época era una cosa muy, muy positiva, ¿no? Eso es lo que reemplazó al tranvía, ¿no? Como les decía, buses que en otros países ya no están permitidos de circular, ¿no? Y que empresarios totalmente antipatriotas, inescrupulosos, que solamente les interesa enriquecerse en base a la necesidad, como decían, del ser humano, traen pues esa porquería que nos mata, pues, porque ese humo genera cáncer, ese humo malogra el aire y crea el efecto invernadero, que también podríamos hablar en otra ocasión, ¿no? Miren, el microbús produce 28.2 gramos por kilómetro de recorrido, ¿no? O sea que el CO2 es un gas que origina el efecto invernadero, o sea, el recalentamiento del planeta, que eso tiene que ver con la vida de toda la especie humana y todas las especies que existen en la Tierra, ¿no? Porque el Polo Norte se está derritiendo, ¿no? Si sigue así, va a desaparecer los Países Bajos, Nueva York, la punta también estará cubierta por agua seguramente. Entonces el tema es serio, ¿no? Y sin embargo aquí seguimos en la danza de traer, por ejemplo, en el Congreso, la gente, los padres de la patria, de nuestra patria, pelean por traer unidades usadas con 8 años de uso. Es increíble. Y digo, esta gente
qué intereses estarán tratando de imponer, ¿no? En lugar de traer ya buses eléctricos que ya están de moda, ¿no? Ya la industria, la tecnología automotriz está en el nivel ahorita de los híbridos y de los vehículos eléctricos. Bueno, este es un perfil de los perfiles topográficos de nuestro Perú. ¿Ya? Es como que nosotros cortamos el Perú así por tramos y vemos nuestros Andes. Por ejemplo, en la zona de Bayobar, si partimos del mar y nos vamos a la selva, tendríamos este corte, ¿no? O sea, las montañas, ríos por acá, río por acá, río por acá, y el petróleo de trompeteros tiene que viajar todo esto, ¿no? Subir los cerros, hay que bombear varias veces para que llegue acá a Bayobar y luego por barco se lleva acá al Callao, ¿no? Y ahora pues los cortan los tubos porque quieren exigir algunas comodidades, algunos derechos, y lamentablemente ese petróleo en lugar de ir a la Pampilla se va al río Amazonas. En la zona de Samancos, por Chimbote más o menos, tenemos una vista interesante, el mar, y luego subimos, este es el callejón de Huaylas. Miren el agua en altura, es energía, o sea, agua en altura es energía eléctrica que se puede utilizar. Acá está justamente la hidroeléctrica del Cañón del Pato, ¿no? Este es el Huascarán, el pico más alto del Perú, y la ciudad de Yungay está acá, en este puntito. Por eso que cuando se rompió esta puntita del Huascarán, cayó con una energía violenta y destruyó Yungay. Bueno, esa es parte de nuestra geografía que tenemos que saber respetar, ¿no? Acá tenemos otro río en altura que también se podría sacar mucha electricidad. O sea, tenemos un potencial hidroenergético, pero increíble. Luego bajamos hacia la ceja de selva y, en fin, la selva, ¿no? En la zona de Lima, Callao, bueno, acá no hemos agarrado Ticlio, pero se pasa por Ticlio a casi 5.000 metros de altura y luego se baja a esta meseta, ¿no? Del Bombón, y luego tenemos el río Mantaro que aparece en 3 niveles. Este es otro regalo de la naturaleza. Esta es en la zona de Huancavelica, donde está la central del Mantaro, ¿no? Acá se aprovecha, sí, este potencial de energía y es donde se produce más electricidad en base a la energía hidráulica. Ya en el sur del Perú tenemos Tacna, ¿no? Y luego la meseta del Collao, el lago Titicaca, que está a gran altura. Entonces, obviamente que el transporte, por ejemplo, para ir de Huaraz a Lima, hay que bajar todo esto que está acá. Las unidades de transporte, si no están adecuadamente preparadas, pueden tener problemas, sobre todo en los frenos. Y de esa forma se producen pues, muchos accidentes. Entonces, el transporte debería, ¿no? Adecuarse a nuestra geografía, que es la que tenemos. Nosotros no podemos cambiar nuestra geografía, eso es lo que hemos heredado como país. Miren, esta foto yo la tomé en Arequipa, buses que llevan gente de Arequipa al puerto de Mollendo en los meses de verano a tomar playa. El tambor de freno roto por el excesivo calor, ¿no? Acá también se puede ver la rajadura del tambor de freno, ¿no? El calor de ese freno, cómo calienta la pintura del aro, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que, bueno, no se ve, digamos, solamente los expertos lo podemos ver, los que hacemos revisiones técnicas, pero esa es nuestra realidad, o sea, hay un montón de vehículos que andan en esas condiciones. Grasa en los tambores de freno se puede encontrar con frecuencia en los buses que van a la sierra. Entonces, un vehículo que tiene grasa en el tambor de freno está pronto a accidentarse, ¿no? Obviamente. Esta foto también la tomamos en una suspensión de un bus, ¿no? Acá ven una zona más clara que la parte de acá.
significa que se está moviendo este paquete de muelles. El perno está a punto de romperse. Sacamos este perno y un hilito le quedaba de perno. Salvamos de morir a 50 andahuaylinos que se iban, por este bus iba a Andahuaylas. Una cosa increíble. Bueno, este es otro asunto que nos compete hablar, ¿no? En el transporte, la invasión de los motocars, ¿no? Y he puesto esto del peruano porque justamente acá se publican pues la ley, ¿no? Todo lo que se decreta sale ahí, ¿no? Las autorizaciones para que estos medios de transporte circulen en tal sitio, en otro sitio no. También es un vehículo que, miren, es susceptible a quemarse, porque claro, utiliza pues un combustible que es que produce un incendio, ¿no? La gasolina. La policía a veces compra unidades para dar el mal ejemplo. Nunca se puede llevar gente en una tolva, eso es muy peligroso. Nos han enseñado a usar el cinturón de seguridad, ¿no? Al que no usa cinturón hay que multar. La policía nos para y dice, señor, no tiene el cinturón de seguridad, multa. ¿Y quién multa a la policía por hacer esta atrocidad? Entonces, no podemos darle unidades. Además, ¿para qué necesitan tolva? A veces yo digo, bueno, de repente una, dos, pero esas compras que se han hecho siempre han sido pues, mal orientadas, ¿no? Bien, yo he viajado bastante por la Sierra del Perú porque, bueno, por mi profesión de ingeniero yo he estado en todas las minas, ¿no? Me conozco Yanacocha, Antamina, Cerro de Pasco, todas las minas en el sur, Cerro Verde, Toquepala, Cuajone. Y la mayoría de carreteras que yo recorría eran afirmadas, o sea que se viaja en una nube de polvo. Justamente antes de que pavimenten la carretera Andahuaylas, yo visitaba una empresa que se llama Los Chancas de Andahuaylas, ustedes lo deben conocer. Y yo les daba charlas de mantenimiento y me decían, ingeniero, nuestro motorcito a lo más dura 7 meses. ¿Cómo va a ser? Le digo, por favor, si en Tepsa, Cruz del Sur, esos motores recorren millones de kilómetros en la Panamericana. ¿Cómo va a ser menos de un año? Sí, me dice, no. Bueno, le digo, eran como 12 transportistas. Ya, estábamos ahí en el segundo piso, ahí como le dicen, como un palomar, y abajo están el patio de los buses. Tráigame los filtros de aire, le digo. Van, los choferes traen su filtro de aire grande cada uno. ¿Ustedes saben, le digo, cómo se prueba un filtro de aire? Nadie sabía. Bueno, yo había llevado ya mi arma secreta, pues, que es un foco de 100 vatios, con su cable y su enchufe. Ya, apaguen la luz, le digo. Miren, meten el foco dentro del filtro y no debe salir nada de luz del filtro. Si sale una, dos, ese filtro no sirve para nada, porque se está metiendo el polvo a tu motor y el polvo lo destroza al motor. Metíamos el foco y salía, pero un montón de rayos de cada filtro. Ni un filtro estaba en buen estado. Ahí está, pues le digo, la explicación. ¿Cómo te va a durar el motor si estás metiéndole polvo a tu motor? Mañana vamos a hacer otra prueba, le digo. Tráiganse una franelita limpia y les voy a enseñar cómo cuidar su motor. Entonces, sacan ustedes el filtro, meten la mano lo más adentro que pueden y con la franela froten el tubo. Toditas las franelas llenas de polvo. Están fregados, le dije, están fregados. Esos pobres motores están comiendo silicio, que es un material abrasivo que destroza el motor. Por eso que les dura, pues, 7 meses, 8 meses un motor, les digo. Tienen que aprender a cuidar su máquina. Y encima que en ese tiempo, como era firmada la ruta, era en el tiempo de sequía, ¿no? Julio, agosto, una nube de polvo. Y así por el estilo. Y para colmo de males, como les había explicado, ellos compraban el petróleo de la Pampilla de 5.000 partes por millón de azufre. Llevé mi aparato para probar inyectores. A ver, saquen sus inyectores. Eran 12 buses. Ninguno
pasaba la prueba de los inyectores, que son 4. Bueno, eso es un tema técnico, que no creo que convenga dar mucho detalle en este foro. Pero ninguno pasó la prueba, o sea que realmente esos motores trabajaban en las peores condiciones. Luego, ¿dónde cambian el aceite? Me llevaron, ahí había unos talleres que estaban pegados al río. Y el aceite, señores, que son varios litros que usa un bus grande, de frente al río Chumbao. Uy, los quería matar a esos transportistas. ¿Cómo van a hacer eso? Les digo. Mejor júntele un cilindro y aunque sea lo queman, eso hasta puede servir para calentar, le digo. O sea, hacer un buen quemador. Pero ¿cómo lo van a tirar al río? Una gota de aceite así quemado de esos motores malogra 30 litros de agua. Luego, neumáticos. ¿Cuánto les dura un neumático? Bueno, nos dura 3 meses. ¿Cómo va a ser 4? Sí, ingeniero. Es que en ese tiempo no había asfalto, pues. Las piedras filudas cortaban al neumático nuevo. O sea que el transporte en la sierra es, mi respeto, ¿sabes? Bravo, ¿no? Y sin embargo, esa gente sirvió mucho a su provincia, ¿no? Y ahora pues ya con una carretera asfaltada han cambiado ya buses de 2 pisos, ¿no? Me alegra que el progreso haya llegado por lo menos a esa parte de la provincia de Andahuaylas. Pero las provincias que son ya más adentro no tienen ese privilegio, pues. Entonces, como le decía a César, mi compañero de carpeta de segundo de primaria, con la profesora Lucrecia de Gutiérrez, nosotros viajábamos 4 días encima de ahí en la canastilla y las vacas estaban en el camión, ¿no? Ahora nos podemos ir en un viaje de placer, de ahí en 14 horas, de un viaje seguro, en buena pista. Hay mucho por hablar, muchachos, del tema de transporte, ¿no? Como les decía, las unidades, los buses tienen que ser adecuados. Y yo tuve una experiencia muy positiva que se les voy a contar ahora. Hace muchos años yo era gerente del dealer de Mitsubishi, de camiones Inter, acá en Lima, y me mandaron a resolver un problema a Puno. Entonces el aeropuerto está en Juliaca. Yo viajé bastante, no sé cómo estoy vivo, porque esos aviones eran viejos. El transporte aéreo del Perú, viejos los aviones. Ya el ala creo que estaba a punto de romperse. En cambio, cuando me mandaban a Estados Unidos, qué otro mundo. O sea, los aviones parecían recién salidos de la fábrica, nuevecitos, caracho. Qué autopista, qué puentes, ¿no? Qué envidia yo sentía, porque... Bueno, pero llegué a Juliaca, ¿no? Salgo del aeropuerto y a la salida estaba un muchacho con un triciclo. Jefe, me dice, lo llevo. Y y me dio curiosidad. Ya le digo, me subí a ese triciclo. O sea, era un triciclo, imagínense un triciclo en el que se lleva papas, que le han acondicionado ahí un asiento donde pueden ir 2 o 3 personas. Y yo decía, ¿podrá pedalear acá con esta altura? Yo camino acá 20 metros y ya estoy sacando la lengua, caracho. Comenzó a pedalear el muchacho, se pasó del hotel de turistas, me llevó como 10 cuadras, tuvo que volver como si nada. Un sol, jefe, ya, toma 2 soles, le dije. Qué buen sistema de transporte. Y hace poco vi un video de Francia, muchachos, Francia, que un ciclista está llevando 1 o 2 turistas pedaleando. Ah, estos se han copiado de Puno, dije yo, porque en Puno lo hicieron mucho antes. Holanda, un país rico, ganadero, productores de tanto queso. Imagínense, ese es un país que se da el lujo de botar la basura contaminante a la chatarra o a la fundición y pone bicicletas en su ciudad. Bicicletas donde se pedalea, donde el ser humano hace ejercicio. Qué bonito es ver ahí una bicicleta múltiple, ¿no? El profesor lleva a los niñitos, que todos pedalean y van
se habían desterrado el vehículo contaminante. Y acá en Lima llenamos la ciudad de basura, basura automotriz. Felices nosotros ahí con nuestros micros. Digo, que las autoridades que hemos tenido, lamentablemente, creo que odiaran a su ciudad, caracho. ¿No? Es increíble cómo pudieron haber permitido traer la basura del planeta y hasta ahora pues están circulando. ¿Cómo lo sacamos ahora? Y encima los motocars se meten y se meten. Yo en mi raciocinio decía, pucha, que podríamos proponerle, ¿no? Ya, tú tienes tu motocar, ya mira, te pago tanto y te toma tu triciclo como el triciclo puneño y pedalea. Al final vas a llevar a una ama de casa 3 cuadras a su casa del mercado, ¿no? Y no vas a gastar gasolina, no vas a contaminar el aire, no vas a botar el aceite al desagüe. Es mejor una bicicleta, hijo, un triciclo. Ahí está. ¿No? Ustedes dirán que no es cierto lo que digo. Ahí está. Esta es una brillante idea puneña. Eso yo lo vi en el año 90. ¿No? Mire cuánto ha pasado. Y en lugar de promover este tipo de vehículos, imagínense, Villa Salvador, San Juan del Lurigancho, botamos toda esa basura de motocars que tanto nos contaminan, sobre todo porque esos motorcitos hechos en la India, en la China, son altamente contaminantes. A pedalear, señores. Lleven a sus amas de casa a su casa, ¿no? Pedaleando. Y así usted va a estar en mejor estado técnico. El aire de Villa Salvador, de San Juan, va a ser más limpio. Yo diría hasta los micros también. Ya, señor microbusero, le cambiamos su micro por 4 de estas. Comiencen a pedalear. No sé, vean ustedes escalonado de repente por la vía Javier Prado. No es difícil hacer eso. Es cuestión de tener el deseo nada más de resolver nuestro problema. Qué pena que yo no puedo regresar a los tranvías. Eso a mí me da mucha cólera porque cómo pudimos haber malogrado una excelente forma de transporte seguro, que no produce pero una molécula de dióxido de carbono, porque es eléctrico. Así es, muchachos. Lamentablemente, nuestra historia está plagada de esos casos donde parece que las autoridades o gobernantes odiaran a su país, a su ciudad, ¿no? Ya es tiempo de darle a Lima lo que se merece. Este es un caso, por ejemplo, que atendí, es un poco técnico, pero para que tengan idea, ¿no? A veces lo barato sale caro. No, ese micro es chino y barato. Sí, pero lo barato te puede salir caro, ¿no? A los 2000 kilómetros se le rompió la dirección. Me tocó investigar, esta es la cremallera de la dirección, ¿no? Acá hay un diente roto, eso de repente no lo entiende mucho. Este es el piñón de la caja. Esta es una probeta que yo hice para analizar el problema. Miren ustedes, esto sí les puedo enseñar. Este es un diente de engranaje. Ven acá esta parte medio marrón. Esta es la parte dura del diente. Y adentro es más negrito. Esta es la parte más blanda del diente. La combinación dureza con tenacidad es una mezcla excelente para un diente. Entonces soporta vibraciones, algunos golpes incluso. Pero el diente de ese vehículo que yo inspeccioné tenía todo este diente duro, o sea que no tenía la parte tenaz acá. Como ven, ¿no? Esta mancha que se ve acá, diferente color, significa que es un temple mal hecho. Y por lo tanto, al primer golpecito se rompió el diente, se trabó la dirección y lo peor de todo es que era un pensionista del seguro, un señor que había comprado 2 micros de estos para sus 2 hijos. Me da pena porque digo, toda su vida de ahorro y comprar una chatarra que no le sirve para nada. Bueno, muchas gracias, señores. Ojalá que haya sido de su agrado esta breve conferencia. Gracias, gracias, Carlos. Puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor, para vernos. Y realmente sí, pedir al público que nos veamos, que nos sabemos, como decimos, que nos queramos, porque viéndonos sí nos vamos a querer.
pero cuando estemos solamente así como nombrecitos, de repente no es igual. Agradecerte, Carlos, por tu brillante exposición. Creo que nos has desaznado en algunas cosas, ¿no? Por falta de conocimiento, de repente a veces cometemos ciertos errores. Lamentablemente, como dices, hemos tenido pues pésimos gobernantes desde el inicio de esta república, que al final estamos pagando los platos rotos, ¿no? Esta constitución que defiende intereses de personas y no defiende intereses del país y de sus ciudadanos, ¿no? Sabemos que el parque automotor del Perú tiene más o menos 20 a 22 años, creo, de antigüedad, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar eso versus, por ejemplo, un país cercano como Chile, que tiene su parque automotor con de 5 años de antigüedad, o Ecuador, que tiene 7 años, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar la mentalidad, en todo caso, del peruano para que cuando llega a ser autoridad haga las cosas de la mejor manera? Yo cuando llegué a Lima, el año 70, justo llegué cuando estaban haciendo el Sanjón, ¿no es cierto? El Sanjón lo hizo Bedoya, ¿no? Y yo llegué, yo estoy en Alfonso Ugarte y veíamos lo que estaban transformando. Parecía ser una buena cosa, parecía algo positivo, pero vemos en la realidad que al final esto creo que ha traído muchos más problemas, como lo ha señalado, ¿no? Un sistema de tranvías, un sistema de trenes a nivel nacional sería de repente lo óptimo. Por ahí creo que hay inclusive una propuesta de algún andahuaylino, un apurimeño, que está circulando, que lo vamos a traer acá también a este foro, para que nos explique esa expectativa que tiene de este país un tranvía. Creo que sí hay que cambiar demasiado en nuestro país para tener un mejor transporte. El transporte en Lima es caótico, ¿no? Se han hecho diferentes ensayos, pero hasta ahora no se da. Están las normas, pero somos nosotros los peruanos que muchas veces incumplimos esas normas, ¿no? Traemos vehículos, como ya decía Carlos, traemos vehículos, este es el basurero del mundo. Acá traen todos los vehículos viejos de segunda. Todo lo que en Chile, por ejemplo, tiene 5 años, quieren traerlo para acá, para el Perú. Y queremos seguir contaminando, seguimos aumentando nuestro parque automotor, que ya es insuficiente en todo caso. Abrimos la sala, amigos, para poder conversar sobre el tema con Carlos, si nos permite un ratito más. Preguntas y opiniones, amigos. Adelante. Los que desean hablar, por favor, Permite levanta su mano. Torres, por Sí, favor. Torres, por favor. a ver, Torres, ¿dónde está deseo Torres que no te participar. veo? ¿Dónde está Torres que no te Sí, veo? yo estoy acá. Sí, Ah, sí, no ahí te... estoy. A ver, adelante. Ah, ya, disculpa. Estabas en medio. Disculpa. Edmilson, dime. Puntuales, por favor, para avanzar y todos Sí, puedan sí, tener oportunidad de conversar. puntuales. Allá, ¿puedo ya, por favor? Apague Sí, sus micros, por favor, amigos. ya. Bien, agradecer a quien nos ha ilustrado, muy conocedor, problema de transporte, los vehículos y todo lo demás. Así como tenemos a nuestro amigo Carlos Nares, debe haber más personas para ver esto es problema nacional. Cuando uno de sus pasajes decía que río Chumbao, creo que el río ya no es río, es un desagüe. Así como lo tenemos, Rimas ya no es río, sino es desagüe, porque de ambos márgenes desemboca en el río. ¿Y por qué no se ha hecho un tratamiento de cuatro o tres pozos que había en San Juan de Miraflores, por ejemplo? Ahora tampoco los hay. Eso es otro problema. Bien, lo que quiero decirles, el problema grave que vemos personas de a pie o a carro o a bicicleta o a triciclo o mototaxi, lo que vemos es la contaminación. Uno, contaminación, exceso de vehículos, la desesperación por la economía, cuestión laboral informal, la salud por esta contaminación lo tenemos muy quebrado. De igual manera, también el higiene. El vehículo de transporte
está lleno de grasas, no hay quien controle, no hay autoridades. Entonces, creo que la palabra, por ejemplo, debería o tendríamos que cambiar, tiene que cambiarse, porque esto, ¿cuántos años viene y cuándo se va a resolverse? Se debe hacer una comisión nacional o plan nacional de transporte en el Perú. ¿Cuántos vehículos necesita con sus 32 o 31 millones de seres humanos? Porque tiene que haber estadística, el manejo de estadística, reordenamiento total. Eso es lo que, mi querido amigo Carlos Linares, tiene que darse, porque si no se da, nos quedaremos en lamentaciones y con problemas por acá, problemas por allá. Ojalá ahora que vienen las nuevas elecciones sepamos elegir. No es posible que el 10% en el Perú maneja los 90%. ¿Y qué somos los 90%? No somos capaces, nos falta conciencia. ¿Qué nos falta, no? Bueno, eso es todo lo que quería decir, gracias. Porque también los demás tienen derecho a participar. Muchas gracias. Gracias, David. Isidora, por favor. Y después, doctor Domingo. Ingeniero Carlos, buenas noches. Gracias por ilustrarnos. Me encantó cuando usted hablaba de taxicholos, que yo he visto que eso en Puno se utiliza mucho. Creo que eso no contamina. Acá en Lima, en Puente Piedra, ahí, porque creo que los empresarios de los mercados Huamantanga lo utilizan. Entonces, eso no es lento, pero no contamina. Esta alternativa casi difícil que puede funcionar en Lima por exceso de vehículos, ¿no? Es otro. Yo siempre viajo a provincia y como usted dijo hace rato, que soy ya últimamente ha cambiado mi estatus, entonces viajo en chancas, en esos transportes. Entonces, ¿por qué al mismo nivel no controlan lo que es servicio técnico de los buses interprovinciales? Porque últimamente tenemos muchos accidentes, ¿no? Entonces, ¿quién podría ayudarnos a fiscalizar, no? Porque yo sé que tiene que hacer el Estado, los municipios, el Ministerio de Transportes, pero lo pasan por alto todas esas cosas. Entonces, bueno, pues hay esa informalidad. Gracias, ingeniero Carlos. Gracias. Vamos a seguir escuchando algunas inquietudes, Carlitos, para después hacer la respuesta. Doctor Domingo, por favor. En primer lugar, saludar al señor Carlos, que pertenece a una generación excepcional. En este ciclo hemos visto que hay propuestas técnicas, pero el gran problema es la decisión política. Lamentablemente hay muchos estudios que pueden ser muy positivos, pero al momento de la decisión política se toman los problemas que están generando. Por ejemplo, en este ciclo hemos planteado la necesidad de gestionar el tren interprovincial y también, digamos, el tratamiento de una planta en el río Chumbao. Entonces, con las ilustraciones que los técnicos nos alcanzan, podemos que la sociedad civil también tener un poder contra la política, contra la clase dominante o contra la clase política que viene imponiendo, digamos, medidas en contra del pueblo. Eso quería pedirle, digamos, una diferencia porque la propuesta técnica no se impone ante la propuesta política, digamos, ¿no? Gracias, doctor. Alejandrina. Alejandrina de Cotabambas. En primer lugar, saludar al ingeniero Carlos. Muchas gracias por su orientación. Creo que desconocía de este tema, pero hay dos puntos, ¿no? Aquí lo que está faltando es conciencia ambiental, cultura ambiental. Entonces, si no educamos del medio ambiente, si no involucramos con la naturaleza, concientizar no se va a poder. Y acá está faltando la educación ambiental. Nada más, gracias. Ok, muchas gracias. Si no hay más intervenciones, Carlitos, por favor. Jaime, a ver, un ratito, Carlitos, por favor. Jaime. Sí, solo una cosa así cortita nomás. Nada, agradecer al ponente, al ingeniero Carlos.
muy buena exposición. Mire, lo que un poco saco de conclusión, de todo lo que he escuchado es de que la realidad del transporte en el Perú es causada por la corrupción, prácticamente, ¿verdad? Es causada por la corrupción. Las propuestas sobre el parqueo automotor, las adquisiciones de la calidad de transporte que debería haber, no les importa si sean contaminantes, no solamente en smog, sino contaminantes a nivel de ruido, los mototaxis, etcétera, y todo ello. O sea, realmente no les interesa a las autoridades. Hay una falta de control y supervisión en las distintas revisiones técnicas. O sea, todo viene por una cuestión básicamente de corrupción. Hay muchas como mafias que están detrás de ello. Sin embargo, o sea, existen muchas alternativas y opciones de transporte de energía limpia, pero que no está en los intereses de ellos. O sea, no les interesa la energía limpia, les interesa si es que hay realmente una economía donde se pueda realmente sacar de ello. Supongamos, hace poco estuve en varias reuniones sobre un medio de transporte que se llama Skyway, no sé si lo debe haber escuchado. Skyway es un medio de transporte de segundo nivel, va por el aire, en la cual es de energía limpia. Dubái este año ya lo está inaugurando. No lo inaugura porque Dubái sea una ciudad de multimillonarios, porque al contrario, Skyway es mucho más barato, es mucho más ecológico, es mucho más seguro, ¿no? Cero riesgo prácticamente, pero no ingresa al Perú porque la corrupción es la que manda y las mafias no lo permiten. Como esta propuesta, me imagino que debe haber muchas propuestas que usted debe conocer, ¿no? Y que no se permite que formen parte del transporte en nuestro país. Ok, Jaime, muchas gracias. Carlitos, por favor. Bueno, agradezco la participación de todos. Me alegra de que mi conferencia les haya gustado. Yo vengo trabajando ya muchos años, soy perito automotriz, ¿no? Tengo ya un libro publicado de peritajes donde, acá les puedo mostrar, a ver si lo tengo a la mano. Este es un libro que escribí hace 2 años, se llama Memorias de un perito, hay 34 casos de diferentes peritajes, y acaba de salir mi libro que se llama Teoría aplicada del automóvil, que también hay ejemplos pragmáticos de mi experiencia profesional. Pero también Son la libros travesura de que Calín. he podido publicar Pero por también la la editorial de travesura de López. Calín, Carlitos. ¿Cómo? También las travesuras de Calín. Ah. Bueno, la participación del último ponente, ¿no? Que nos habló también del COVID, es cierto. Y lamentablemente, pues el cáncer de nuestra sociedad es la corrupción, ¿no? Luchar contra ella es muy difícil. Ustedes se imaginan en el COSAC 1, el que va de Chorrillos a Comas, había un lobby, querían poner a toda costa buses de 15 metros de largo sin articulación. Querían imponer así. Y ustedes saben cómo presionan pues, los intereses, las mafias, como ustedes. Entonces yo opté por hacer una prueba técnica, ¿no? Llamé a los ingenieros civiles, ya, ¿cuál es la curva más cerrada que tiene esta ruta? Lampa con Emancipación, me dijeron. Ok, vamos a pedir un cuartel que nos apoye con territorio, ustedes hagan el trazo 1 a 1 de ese cruce. Y vamos a llevar la unidad de 15 metros de largo y el articulado para ver cómo giran en ese cruce. Bueno, la gente de ProTransporte llevaron los conos anaranjados, filmaron las pruebas. Entonces pasó el bus de 15 metros de largo y tiró la mitad de los conos. Invadía 1 metro la pista contraria. Entonces el alcalde de Lima, los gerentes de Lima se asustaron y dije, ¿se imaginan los escándalos políticos? Se asustaron y sacaron felizmente de circulación esa opción.
el articulado entró, no tiró ni un cono, porque el giro del articulado es como el giro de cualquier bus normal, de 12 metros o de 9 metros. Y aparte, en lugar de diésel, se impuso que sea con gas. Ustedes pueden ver que esos buses no botan nada de humo. Es cierto que el gas también tiene problemas de contaminación, pero en menor grado. Entonces, yo estuve en Corea por los años 90, me mandaron 2 veces a Seúl. Y era un país que había estado devastado por una guerra reciente, ¿no? Y ya era ya potencia. Entonces, preguntando hacia la gente cómo habían llegado, la respuesta unánime fue educación. Hay que empezar en el guaguaguasi, enseñándole al niño sus derechos, de cuidar su río, de cuidar su aire. Entonces, una sociedad consciente no va a permitir estas atrocidades. Somos lamentablemente, una sociedad de muchos ignorantes. Entonces, los intereses mezquinos, las mafias se imponen con relativa facilidad. Pero un pueblo educado no puede ser así subyugado tan fácilmente. Creo que esa es la mejor respuesta que les puedo dar. La educación. Guaguaguasis, esperar que nuestros muchachos tomen las riendas de la nación y llegaremos a ser un país desarrollado como Corea del Sur. Muchas gracias y he tenido el gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias. Sí, Vallejo decía, ¿no? Mientras uno sabe más, uno es más libre, decía Vallejo, ¿no? Creo que es parte, en todo caso, del mensaje que nos da también Carlos. Ayer hemos estado con los maestros, que acá muchos están acá el día de hoy, y creo que esto va a ser positivo también para que ustedes como maestros también cambien un poquito la mirada. Y también está Elizabeth, mi hermana, que también hizo la exposición el día de ayer, que pedía lo mismo, porque creemos que tenemos que empezar desde abajo. Lo que siempre he dicho, un árbol que crece derecho, crecerá hasta arriba igual derecho. Si no, si es torcido, difícil de enderezarlo. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de vida desde abajo. Si no hay otra intervención, amigos, alguien quisiera, de repente, doctor Domingo, o Américo, por favor, Américo, para que cierre la conferencia. Tu hermana está alzando la voz, la mano. Agradecer al ingeniero Carlos con esa brisa y el cariño del Chumbao y con esas propuestas de humanidad. Yo creo que los integrantes y los participantes de esta tarde tenemos un compromiso con nuestra nación y las propuestas que debemos dejar en el tintero, no solamente por hacer, sino realicémoslo, dejemos las cosas positivas para nuestra próxima generación. Estamos todavía el bicentenario y tenemos, no es del 2000 solamente 21. En Ayacucho se selló la independencia contra los españoles y tenemos 4 años para realmente gestar las propuestas de desarrollo, estas y otras. Carlitos, agradecerte por esa gentileza y soñando y demostrar, ¿no? Jaime, también, por favor, mil gracias por contribuir y muchísimas gracias. Pues, por favor, seamos el motor de esta transformación. Gracias, mil gracias. Gracias, doctor Américo. Sí, invitarlos en todo caso, ahorita, Carlitos, invitar en todo caso al día de mañana, ¿no? Mañana tenemos otra charla para ver cómo nos comportamos ya de una manera mejor en todo caso en esta nueva coyuntura que tenemos, en este aislamiento que tenemos. Entonces, cómo trabajamos la parte mental, la parte psicológica. Entonces mañana tenemos eso y el día jueves tenemos al alcalde de Huancarama, que ya confirmó en todo caso su presencia en este foro para que también nos diga qué es lo que viene haciendo por Huancarama. Sí, Carlitos, querías... No, solamente para hacer un pequeño anuncio, la intención mía, y creo que habíamos hablado algo